Gastos reservados, botín de los gobiernos neoliberales y de Carlos Mesa. Carlos Mesa en su programa de gobierno nos habla de que hará auditoría al actual gobierno por despilfarrador. Va a crear una ciudadanía contra la corrupción, nos dice. Una ley de transparencia, aunque esa ley ya existe. Todo una maravilla, pero es que escucharle eso a Mesa es como cuando una hiena se compromete a ser vegetariano. Imposible, ¿verdad? Es que luchar contra la corrupción y por la transparencia no va con Carlos Mesa, no es su naturaleza. Carlos Mesa adora el dinero y por ella haría hasta lo imposible. Solo vamos a hablar de un caso, de los tantos amoríos que tiene con la plata del pueblo. Gastos reservados. ¿Y qué son los gastos reservados? Pues era un presupuesto económico de millones de bolivianos que cada gobierno reservaba desde el retorno de la democracia hasta el 2005, bajo el pretexto de seguridad interna del país. Y de ese dinero no se rendía cuentas ante la población, sino ante el Contralor, pero en reuniones secretas. Y esas pruebas eran inmediatamente quemadas. Nunca se sabrá con certeza qué se hacía con ese dinero porque no existe pruebas, pero está claro que no iban a seguridad interna del país, sino al bolsillo de todos esos gobiernos del pasado, y no es poco, son casi 1.500 millones de bolivianos que han desaparecido, o mejor, han sido robados. Entre 1990 a 1993, el gobierno de Jaime Paz Zamora se llevaron 167,12 millones de bolivianos. Entre 1994 a 1997, Gonzalo Sánchez de Lozada usaron 383,65 millones de bolivianos. En el periodo de 1998 y 2001, en el gobierno de Hugo Banzer Suárez y Tuto Quiroga, se gastaron 541,59 millones de bolivianos. El 2002, en el corto periodo de Jorge Quiroga, se gastaron 138,64 millones de bolivianos. El 2003, en solamente casi un año, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa se gastaron 133,66 millones de bolivianos. Igual el señor Mesa hizo quemar las pruebas. El 2004, ya siendo presidente Carlos Mesa, se gastaron 54 millones de bolivianos, de las cuales no hay pruebas porque la hizo quemar Carlos Mesa. Luego, en el gobierno de Rodríguez Belcé, se gastaron 56 millones de bolivianos. En total, desde 1990 hasta el año 2005, suman como 1.480 millones de bolivianos, equivalentes a 213 millones de dólares, de los que no se sabe con certeza qué hicieron con ese dinero. Pero no hay crimen perfecto, dicen, y esto es lo que se sabe. En el gobierno de Goni se sabe que Carlos Mesa, que además de recibir un salario mensual de 30.000 bolivianos, porque así era el salario antes, hasta que Evo Morales lo redujo, aparte cada mes recibía 200.000 dólares. Ese año, el 2003, Goni y Carlos Mesa decretan el impuestazo para quitarle a la población una parte de su salario. Porque el Estado estaba sin plata, déficit fiscal como del 9%. Pero si no había plata, ¿cómo es que Carlos Mesa, que tenía un salario de 30.000 bolivianos mensuales y aparte recibía 200.000 dólares mensuales, mientras la gente se estaba muriendo de hambre, y encima estaban obligando a esa misma gente que el pan que era de sus hijos se lo den al gobierno? Carlos Mesa no solo es un corrupto que le robó al país, sino que le valía un comino el sufrimiento de la gente. Pero hay más.
En 2004, Carlos Mesa, siendo presidente, gasta 54 millones por gastos reservados. Se sabe que de ese dinero Carlos Mesa se llevaba una parte y otra parte sus ministros. Pero ¿qué dice Carlos Mesa de todo esto? No desmiente ni lo niega, pero en vez de explicar o aclarar, dice que es guerra sucia. Así de transparente es Carlos Mesa. Este es el que dice que va a luchar contra la corrupción.